Estás escuchando Encuentros Blue para vivir bien. Ok, aquí estamos de regreso en Encuentros Blue para nuestro segundo segmento de esta noche de domingo. Felipe Mayarino con ustedes. Mi siguiente invitada es una coordinadora de primaria del Colegio Los Alcaparros de Bogotá, Adriana Casas. Buenas noches, Adriana, ¿cómo estás? Hola Felipe, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. Qué bueno que estés con nosotros, Adriana. Los Alcaparros, dígame, ¿en qué parte de Bogotá queda ese colegio? Hacienda Los Alcaparros queda en la vía La Calera, pasando el peaje, más o menos unos 3 kilómetros. Te desvías y te metes en una vereda espectacular, un sitio muy privilegiado. Sí. Y estamos aquí en las montañas. Sí. Pasando el peaje, subiendo para La Calera. Exactamente, sí. Adriana, eso entre bogotanos está bien, pero esto es para todo el país, es internacional. Cuando uno sube el peaje, unos 5 minutos más después del peaje, más o menos, a mano derecha. Aproximadamente, de pronto un poquito más de 5 minuticos, sí. Pero no depende un poquito del tráfico, te desvías a la derecha y ahí subes entre la montaña 3 kilómetros. Ok, 3 kilómetros. Y llegas aquí a este paraíso. Ese paraíso. Uh-huh. ¿Cuánto te toma llegar desde que sales de tu casa hasta allá? Bueno, yo tengo el privilegio de vivir muy cerquita al colegio. Yo vivo en la zona de La Calera, entonces estoy acá. Pero de todos los estudiantes nuestros que viven en Bogotá, que son más o menos como un 85% de nuestra población, sí. Depende de qué zona de la ciudad vengan, claramente porque Bogotá, como sabes, es gigantesca, claro. Inmensa, pero desde la salida de Bogotá son más o menos unos 30 minutos. Unos 30 minutos. Uh-huh, sí. O sea que una persona que venga desde el centro de Bogotá se puede demorar 1 hora. Si viene desde el puro centro, sí, 50 minutos, 1 hora máximo. Ok. ¿Y ustedes comienzan a qué horas a trabajar? ¿A qué horas entran los chicos a estudiar? Los chicos entran a las 7:30 de la mañana. ¿Hasta? Y estamos acá hasta las 3 de la tarde con los niños y después ya los adultos nos quedamos trabajando un rato más. Sí. No, todo esto es para contextualizar a la gente de que este es un colegio que lleva... ¿Cuántos años llevan ustedes? Bueno, nos fundamos en el 1992. Entonces vamos a cumplir en nuestro año 33 de estar acá. 33 años. De estar funcionando. Ok. Sí. Y siguen firmes. Seguimos súper firmes, creciendo todos los años, una población de estudiantes de familias muy especiales tenemos. Yo sí creo que las personas que entran al Alcaparro son personas con las que uno siente que puede hacer país y puede hacer, un mundo mejor realmente, porque son familias muy especiales. Qué y bueno. Niños que salen realmente a hacer cambios, digamos, en la vida profesional y en todas partes, pues en todas las áreas que te puedas imaginar y muy exitosos. Entonces, pues eso nos hace llenarnos de orgullo todos los días. Qué bueno. Todo eso era para darle más contexto al asunto. El asunto es alfabetización y el Día Mundial o el mes de la alfabetización en todo el mundo. ¿Por qué es tan importante celebrarlo? Pues mira, la alfabetización es algo que todos los humanos tenemos que aprender. Digamos, si hablamos de la alfabetización tradicional, sí. Uno podría decir que es saber leer y escribir. Sí. Digamos, como una como definición muy sencilla. Sí, muy simple. Sí. Y eso se puede hacer de miles de maneras, pero todos sabemos que la cosa no para con solo saber descifrar palabras, poder, digamos, leer un texto, un cuento o poder escribir algo. Y es el desarrollo del pensamiento lo que hay detrás de eso. Sí. Que es supremamente profundo. Sí. Y que tiene, muchísimas facetas, que los profesores están todo el tiempo mirando cómo realmente van a
van a ir mucho más allá de, no decir como nos enseñaban a nosotros, que la M con A es ma y con 2 es mamá, sí. sino realmente poder, pues, decir, leo algo, lo comprendo, voy mucho más allá de lo que estoy leyendo, lo conecto con mi vida, lo puedo transformar, puedo ser creadora de escritos, puedo transformar todo lo que voy leyendo y escribiendo. Y cuando ya se habla de alfabetización digital, que es como la mirada que se le pone hoy, pues este año a esta celebración de ese Día Internacional de la Alfabetización, muy pertinente me parece a mí, pues es porque realmente estamos abriendo una página nueva. Una página grande. Importante, una página gigantesca. Grande. Porque es que grande, con unos retos inmensos, muy interesante, muy emocionante, porque es que ya no es el aprender y leer los cuentos, los libros, los textos, sino es aprender a alfabetizarse digitalmente, es buscar información, es poderla evaluar, es poder producir contenidos de diferentes maneras. Es, por ejemplo, como lo que tú haces, Filipe, de pronto poder producir un podcast. Claro. Poder escuchar una persona haciendo una entrevista como la nuestra y poder comprender realmente qué está pasando ahí, es ver todas las imágenes también que hay hoy en día, todo lo que se comunica a través de imágenes, tener criterio en esos momentos, ese pensamiento crítico. Entonces, pues realmente celebrar ese día, llamándolo la alfabetización digital, pues está poniendo al mundo muy de presente, esto es en serio, y cómo vamos a empezar a responder a esa necesidad que tenemos. Claro, es un desafío enorme con una población infantil y juvenil que es en muchísimos casos presa fácil de la desinformación, de la información tendenciosa y de la no información, llamémoslo así, de la falta de información. Entonces, ese carácter y ese criterio que se desarrolla desde la alfabetización digital le da un aspecto más preventivo a todo eso, ¿o no? Sí, o va preparándonos, ¿no? Por lo menos. Preparándonos para ese mundo que, pues que hasta cierto punto todavía es muy desconocido. Estamos preparando a los niños para carreras que no sabemos todavía cuáles van a ser. Entonces, ¿cómo vamos a ir abriéndoles perspectivas, dándoles herramientas? ¿Y hasta qué punto las herramientas digitales van a ser recursos importantes y necesarios? ¿Y hasta qué punto van a ser desventajas? ¿O van a presentar también retos y peligros? Entonces, los colegios y en Alcaparos, digamos, es un tema que estamos explorando todos los días de la mano de nuestros estudiantes, porque aprendemos muchísimo con ellos todos y los de días ellos también. sí, de ellos y con ellos. Claro, ¿sí? Somos claro. coequiperos con los estudiantes y con las familias de ir descubriendo este mundo que se está abriendo. Entonces, digamos, si uno piensa en herramientas digitales y uno dice, bueno, ¿qué ventajas hay? ¿Cierto? Y como que están usando los colegios hoy en día, que han sido cosas como interesantes. ¿Como cuáles herramientas digitales son? ¿Cuáles serían? Mira, te doy unos ejemplos específicos. Si hablamos de la alfabetización como tal, como el proceso de leer y escribir, ahí hay un montón de herramientas hoy en día, donde, digamos, los procesos que son un poco más automáticos, llamémoslo de una manera, o más de técnicas de aprender cómo suenan las letras, cómo unas se unen con otras, producen ciertas palabras, cómo puedo leer un escrito y tener, digamos, entender de una manera básica qué es lo que está en ese escrito. Ampliar el vocabulario, por ejemplo. Nosotros, por ejemplo, un colegio bilingües como el nuestro, tú tienes que empezar desde muy pequeños a que te construyan una segunda o una tercera lengua incluso,
y tienes que hacer que los estudiantes ganen muchísimo vocabulario, aprendan la gramática de la lengua. Entonces, para ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando hablamos de alfabetización, hay una serie de recursos muy interesantes hoy en día que pues que ayudan a desarrollar ese tipo de, a mí me gusta llamarlo técnicas porque lo veo como algo muy técnico, ¿sí? Sí. Y los profesores se apoyan en esas cosas, y puede acelerar un poquito el proceso para algunos estudiantes. También para los profesores les da un montón de información de sus estudiantes. Claro. Porque les arroja datos. Entonces les arroja datos de, por ejemplo, de pronto, qué tanta comprensión hubo después de una lectura. O qué tipo de, lo que te decía el vocabulario, qué tanto está ampliando ese vocabulario. Entonces arroja datos que le ayuda al profesor a ir, digamos, adecuando ciertas actividades o ejercicios, a saber cómo van sus estudiantes, a poder ir respondiendo a las diferencias que cada uno tiene. Entonces ahí hay unas ganancias muy chéveres. Claro. Y por otro lado, pues amplía mucho digamos, el acceso a las cosas. Digamos, pues Alcaparo es un colegio privilegiado donde uno y las familias tienen acceso a muchas cosas, pero pone esto en un lugar donde de pronto hay un grupo más marginado. Y de pronto tienen acceso a una biblioteca digital donde hay miles de cuentos y de libros que los niños de pronto pueden leer, y porque no hay ni una biblioteca de libros de verdad cerca. Sí, y ahí sí se vuelve entonces, grande. En ese sentido, claro, entonces en ese sentido pues hay unas ventajas, que son, digamos, muchas de las que estamos disfrutando los colegios hoy en día. Pero eso viene acompañado también de todas las desventajas y los cuidados que hay que tener. No, pues me imagino los riesgos de lo que va apareciendo ahí, ¿no? Porque como está todo ahí, uno mete la mano y va sacando, ¿no? Y van saliendo cosas. ¿Sí? Van saliendo cosas y entonces ya, digamos, nosotros en los Alcaparos nos hacemos muchas preguntas. Okay. Muchas preguntas de ¿dónde está el desarrollo del pensamiento dentro de todo esto? ¿Qué pasa si reemplazamos todos los cuadernos por computadores o tablets? ¿Qué pasa dentro de esas conexiones neuronales, esa cabecita que está en formación? Sí. ¿Cómo les enseñamos a nuestros estudiantes a tomar decisiones éticas? Saliéndose de la pantalla. Proceso? Ajá, exacto. Entonces aparecen un montón de retos muy interesantes, que creo que es en la conversación que los colegios tenemos que estar hoy en día, porque no podemos dejar que nuestros estudiantes vayan a volverse, digamos, consumidores pasivos de información, de que todo lo puedo hacer a través de un ChatGPT, dependientes que necesito que ChatGPT me responda hasta la pregunta más sencilla de pronto de cuál es el restaurante que más sirve para mi tipo de dieta, cosas que ya empiezan como a quitarle el poder a las personas de tomar decisiones y de confiar en sus criterios. Y de dejar de pensar. Necesitamos que los estudiantes sean pensadores, pensadores en toda la profundidad que significa eso. Que eso no es poca cosa. Óyeme, una pregunta sueltica por ahí. Tú como educadora, como dicen vulgarmente en el sector público, o no vulgarmente, no porque sea feo, sino como profe, como teacher, como persona que está al frente de los chicos, ¿desde cuándo crees tú que es saludable que un pelado tenga un celular? Qué buena pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta y, bueno, los Alcaparos tienen una postura muy clara con eso y decimos posponer lo máximo posible. Pero también como mamá y opinión personal, ojalá por lo menos 14, 15 años. Mínimo, ¿cierto? Es muy diferente. Yo lo noto con los estudiantes todos los días.
Es muy impactante la diferencia de un estudiante que tiene un celular desde los 7, 8, 9, 10 años. Ay, qué horror. Ay, qué a horror. los que tienen celular después de los 14, 15. Sí. Su relación con el mundo es diferente. Ya a los 14, 15 tienen un poco más de criterio de poder saber pues para qué lo necesitan y para qué no. Sin embargo, hay que estar encima todo el tiempo. Sí, poner límites, claro. La presión que ponen es constante. Es constante, pero... Necesitamos que los papás estemos firmes, que es otra cosa. Firmes, y no prohibir, no es que uno diga que está prohibido, pero sí hay que enseñarles cómo ser un ciudadano digital, cómo, en qué momentos el celular o el acceso a redes sociales o cosas así están poniéndole una mirada hacia el mundo, hacia sí mismos. Sí. Y cómo no pueden, digamos, tramitar toda su vida a través de ese aparato, que es lo que uno ve que desafortunadamente algunos niños, algunos jóvenes y también algunos adultos caen ahí. Y esa es la gran como trampa, y que es muy difícil darse cuenta. Sí, Adriana, es porque... Otra persona como que te ponga, ¿no? Sí, que te diga, hey, pilas. Sí, Adriana, es que hay unos estereotipos, ¿no? Es que mi mamá vive muy ocupada, entonces me presta el celular porque no me para bolas, o si lo quieres decir desde otro punto de vista, es que estoy muy ocupada y la niña, ¿qué pongo a hacer a la niña después de que haga las tareas, ¿no? O qué sé yo. Sí, o para entretenerla, para que no moleste. Para que no moleste, exacto. Que se quede entretenidita y calladito, que dicha. Sí, exacto. Todos sentimos esas cosas, todos los papás sentimos a veces eso, como que, ay, necesito como que esté ocupadito, y de pronto cuando era más chiquito lo sentaban enfrente del televisor. Sí. Pero miércoles, qué daño el que uno hace con eso. ¿Tú sabes el valor de aburrirse? Hablemos un poquito de eso, hablemos de eso. Contemplar, es que el cerebro se activa y empieza a crecer, a hacer miles de conexiones neuronales, a todo, cuando hay algo que lo desequilibra y que lo jala a moverse hacia otro lugar. Cuando tú estás aburrido. Qué bueno. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí en Alcaparros, tú vienes a Alcaparros y sí, claro, hay computadores, hay tablets, pero los salones no tiene cada niño un computador o un tablet enfrente. No. Aquí queremos es que estén mirando por la ventana, que si van a escribir una poesía, caminen entre los árboles, se mojen con el rocío de la mañana descalzos, se sienten, se inspiren y con un lápiz y un papel puedan producir de alguna manera la belleza que están sintiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, de esa misma manera que se despierta esa cabeza en toda esa creación, cuando uno se aburre, se despiertan muchas cosas. Porque tú te aburres un ratico, pero inmediatamente empiezas a crear. Sí. Empiezas a pensar. Sí. Empieza la curiosidad por hacer algo para despertarse. Sí. La curiosidad es el motor del pensamiento. Y si tú estás pegado a una pantalla... No tienes tiempo de nada. Pues no, te absorbe y entras en un estado como de... como autopiloto, ¿sí? Piloto automático. Piloto automático. Este es horario adulto, entonces podemos decir como un poquito de agüevamiento, ¿no? Se quedan como... Sí. Sí, como embrutecidos. Como dicen los argentinos, sí. Che, pelotudo, ¿qué te pasa? Despertá, ¿no? Un poco es eso. Sí. Acuérdate cuando uno era chiquito y uno... lo dejaban salir a corretear por el paso descalzo. Sí. Y pasaban unas horas afuera jugando en la calle y se inventaba y creaba y jugaba, y de ahí son los grandes pensadores que son innovadores, que son emprendedores, que piensan por fuera de la caja, del molde. De la rutina. Sí. Eso es lo que necesitamos, pero con un computador o un celular enfrente en la mano todo el tiempo, que si fuera una extensión del cuerpo, pues eso se está matando. Sí.
Se está matando de una manera muy, muy fuerte. Bueno, sí. Vamos terminando y con mis agradecimientos enormes hacia Adriana Casas del Colegio Los Alcaparros de Bogotá, Colombia. Óyeme, ¿tus redes cuáles son? Las tuyas y las del colegio. Bueno, yo no soy una persona muy de redes, Felipe. No, yo tampoco, ¿sabías? No, yo no soy muy de redes. Me critican mucho, pero yo no. Alcaparro sí tiene, Alcaparro sí tiene sus redes en todas las Facebook, Instagram, TikTok, etcétera. Sí. Están todas las redes de Alcaparros y ahí uno puede como sentir un poquito este mundo del que te estoy hablando. Sí. Y cómo uno crea como ese equilibrio, ese motivar de la curiosidad, del pensamiento de lo que hablamos, sí, en todas esas páginas, digamos, que tiene el colegio, que es muy interesante poder mirarlas y mirar como esa apertura hacia la educación, esos modelos, digamos, que rompen un poco con esa mirada tradicional, que también tiene que ver mucho con uno cómo define, cómo ve ese mundo digital, ¿no? Claro. Porque los valores de uno van guiados como colegio hacia acumular conocimiento, pues tendrás una mirada diferente hacia la digitalización. Pero si tus valores están más hacia la creatividad, la curiosidad, el pensamiento crítico, pues entonces ya la relación con el mundo digital es diferente. Claro. Bueno, pues ese era el sentido que yo le quería dar a esta entrevista. Encontré la persona inteligente capaz de darle la vuelta al tema, como dices tú, como digo yo también, y te agradezco mucho por esa charla. Yo te voy a molestar más adelante porque a mí me interesa la evolución de los pensamientos de los muchachos en temas de redes y de esto. En este programa o en el de la semana entrante voy a entrevistar a una gente también que trabajan en compañías de comunicaciones y han hecho estudios sobre el manejo de las redes con los chicos. Y eso ha sido todo un rollo, ¿sabes? Cada vez se pone más feo. Cada vez más feo. Y yo te voy a también a pedir a ti que me ayudes a regar la voz, que yo necesito profesores que quieran ser diseñadores de experiencias, que estén enamorados de enseñarle a los niños a aprender a aprender. Sí. Y que están poniéndose la camiseta para entender cómo van a meter el mundo digital como un recurso y algo que podamos poner a nuestro servicio, toda esa tecnología, pero que vamos a permanecer humanos en ese proceso. Claro, lo más humanos posible. Sigamos hablando del tema, me interesa muchísimo, así que con mucho gusto. Vale, Adriana, muchas gracias, un abrazo. Bueno, Felipe, mil gracias. Adriana Casas del Colegio Los Alcaparros. Ya volvemos para nuestro tercer segmento de esta noche de domingo.